Hoy es 11 de abril, Día Mundial del Parkinson, y hablaremos un poco sobre esta enfermedad. ¿Qué es? ¿A quién afecta? ¿Qué síntomas tiene? Y así arrojar un poco de luz sobre el Parkinson. Para ello hemos invitado a Gurutz Dinazasoro, que es un reconocido neurólogo que colabora estrechamente con la Asociación de Parkinson de Guipúzcoa, Aspargi, y que además es presidente ejecutivo de Vive Biotech. Debajo, en la descripción, os dejamos las páginas web de estas asociaciones para que veáis un poco el gran trabajo que hacen. Y sin más, vamos con la entrevista, que os aseguro que es interesantísima. Bueno, hola Gurutz. ¿Qué nos puedes contar del Parkinson? Como por ejemplo, yo dije, ¿qué es? ¿Qué síntomas tiene? El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, crónica y progresiva. Esta es un poco la definición que hay, ¿no? Claro, al oír esto uno puede pensar, pues es una enfermedad en la que no hay nada que hacer y además va a seguir un curso progresivo, cada vez va a estar peor. Y sin embargo, esto es muy matizable, porque es una enfermedad degenerativa, es verdad, degeneran un tipo de neuronas, que son las neuronas que se encargan de producir dopamina fundamentalmente. Y lo que sí podemos hacer desde hace muchos años es suplementar ese déficit de dopamina, es decir, de alguna manera suplir el déficit de dopamina con fármacos y producir una mejoría en los síntomas clínicos que es muy llamativa. Por lo tanto, sí que es una enfermedad crónica y progresiva, pero es una enfermedad tratable y que por lo tanto la calidad de vida de las personas con Parkinson puede mantenerse bien durante muchos años. ¿A quién afecta la enfermedad? Fundamentalmente a personas mayores de 60 años. Se dice que el 2% de los mayores de 65 años pueden sufrir una enfermedad de Parkinson, pero no es una enfermedad exclusivamente de mayores. Todos tenemos en la mente la imagen de una persona mayor, con temblores, con lentitud, como el prototipo del Parkinson, pero en un 15% de los casos aparece incluso antes de los 40-45 años. ¿Cuándo se hace visible? Se hace visible cuando aparecen los síntomas motores, que fundamentalmente son el temblor, la rigidez, la lentitud de movimiento y la inestabilidad postural. Nuevamente, el prototipo, la imagen que tenemos de una persona con Parkinson es una persona con temblor. Lo que hay que decir es que hasta un 40% de las personas nunca tienen temblor. Nunca. El síntoma más característico del Parkinson es la lentitud. El Parkinson es el mundo de lo lento. Cuesta todo hacer mucho más, es todo más lento, todo se hace a otro ritmo, más despacio. Y esto se manifiesta en lentitud motora, pero también en lentitud de pensamiento, etc. Y luego está la rigidez, que es esa dureza de las articulaciones, y la inestabilidad postural. Claro, los síntomas de la lentitud, que se llama bradicinesia, los síntomas son que la letra se hace más pequeña, hay dificultades para batir huevos, dificultades para afeitarse, atar y soltarse botones, es decir, falta la destreza. El andar se hace un andar cada vez más lento, con pasito corto, sin apenas braceo, con la postura encorvada, a veces con momentos en los que uno echa a correr y no puede parar. Todos esos son síntomas de la bradicinesia. Dar la vuelta a la cama, etcétera, etcétera, etcétera. La cara, que se hace muy poco expresiva. Parece que les cuesta arrancar a veces, sí, incluso. Sí. ¿Qué tratamiento tiene y qué tratamientos se están investigando? Bueno, decíamos al principio que es una enfermedad tratable. Desde los años 60 del pasado siglo, hace ya 50 años, tenemos la posibilidad de sustituir la dopamina que falta. Y esto lo hacemos con fármacos. El fármaco más importante es la levodopa, pero la levodopa, a lo largo de estos años han ido surgiendo nuevos fármacos que lo que hacen es complementar la acción de la levodopa. Y lo más importante, permitir que podamos utilizar la dosis más bien bajas y de esta manera evitar que aparezcan una serie de problemas que en los años 80 y los años 90 aparecían con cierta frecuencia, como los ciclos on-off, en los que el paciente se quedaba totalmente bloqueado sin poder moverse y luego recuperaba la movilidad, pero a expensas de tener muchos movimientos incontrolados. Pues esto de alguna manera lo hemos podido controlar gracias a la levodopa y a los nuevos fármacos que han aparecido. Además de estas opciones farmacológicas, hay un tipo de tratamientos que se llaman las terapias avanzadas. Y estas terapias se ofrecen sobre todo a personas que no mejoran lo suficiente con los fármacos. Ahí está la cirugía, la implantación de estimuladores en el núcleo subtalámico, en el cerebro, o la cirugía con ultrasonidos, que ya se hace sin necesidad de abrir el cráneo. También están las infusiones de fármacos, como la duodopa o la apomorfina. Es decir, que hay muchas terapias
que pueden utilizarse en aquellos casos en los que los fármacos convencionales no están funcionando de la manera que nos gustaría. Y el último punto que no hay que olvidar nunca es que la enfermedad de Parkinson hay que abordarla de una manera integral. Entonces, las personas con Parkinson tienen una serie de problemas que la medicina actual no puede abordar adecuadamente. Problemas de ánimo, problemas de lenguaje, etcétera, etcétera. Y todo esto hay que tratarlo y hay que abordarlo con fisioterapia, rehabilitación, logopedia, psicoterapia, tai chi, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de terapias que complementan, no me gusta nada esta palabra, pero bueno, que complementan el tratamiento farmacológico habitual y que son de enorme ayuda, de enorme valor y que deberían de estar incluidas en el arsenal terapéutico. ¿Y alguna noticia reciente del tema que hayas leído o que hayas sabido? Pues yo la noticia más reciente la tengo de ayer, que es la publicación de los resultados de un ensayo en fase 1 con terapia génica, que además la ha hecho un buen amigo nuestro, que es Chris Bankiewicz, es un profesor universitario que está en San Francisco, que nosotros tuvimos la suerte de tenerle de asesor de nuestro comité científico en Inbiomed hace unos cuantos años, y es una persona que lleva trabajando muchos años en la terapia génica para el Parkinson. Bueno, y se publicaron hace pocos días los resultados de una fase 1, de un ensayo en fase 1 en el que se demostraba que la aplicación de terapia génica, que consiste en inyectar dentro del cerebro un virus que contiene un gen que lo que hace es aumentar la producción de dopamina dentro del cerebro y de esta manera mejorar los síntomas, bueno, pues los resultados de la fase 1 han sido positivos en cuanto a seguridad y en cuanto a eficacia poco se puede decir, porque son muy pocos pacientes, pero por lo menos en cuanto a seguridad han sido positivos. Y esto complementa otros datos previos con otro tipo de terapia génica que también está funcionando bien. Seguimos esperando los resultados de los trasplantes celulares. Cada vez va a haber más nuevos fármacos. Nosotros ahora vamos a comenzar en los siguientes meses 4 ensayos clínicos para la enfermedad de Parkinson, con fármacos diferentes. Se está trabajando mucho con la inmunoterapia, con las vacunas, en fases muy tempranas de la enfermedad para intentar hacer que la enfermedad vaya más lenta. Es decir, hay una serie de líneas de investigación que seguro que en los próximos años irán dando frutos. Y bueno, ya para acabar, así un poco resumiendo la información que nos has podido dar. Como gran conclusión diría que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad en la que todavía nos falta conocer ciertas cosas críticas, como es la causa, etcétera, pero que sin embargo en cuanto a terapias y demás, cada vez vamos a tener más armas para luchar contra la enfermedad. Por lo tanto, confiamos en que la calidad de vida de las personas con Parkinson va a ser día a día mejor. O sea que hay que mirar al futuro con optimismo. Pues la mejora está de cuando se empezó a cómo está ahora. O sea que... sí. Vale, pues muy bien. Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias por venir. A vosotros, oye, nada, un placer. Pues esto ha sido todo. Espero que a través de la entrevista pues hayáis conocido un poco más lo que es la enfermedad y las consecuencias que conlleva. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, compartirlo y suscribiros al canal. Y si tenéis cualquier duda, pues dejádmela abajo en los comentarios. ¡Chao!